siguiente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por David Díaz Pinto Aguilar respecto a la parte que indica el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Don David Díaz Pinto deduce requerimiento de inaplicabilidad respecto a la frase, comillas, si en este se ha deducido acusación o formulado requerimiento, según el caso, cierre comillas, contenida en la parte final del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, para que produzca sus efectos en una causa sobre alimentos, cuidado personal y relación directa y regular, carturada Saror con Díaz Pinto, sustanciada ante el Juzgado de Familia de Viña del Mar y actualmente pendiente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Muy en síntesis, se consigna en el requerimiento que el actor, siendo demandado y demandante reconvencional en la causa aludida, en la misma se dictó sentencia con fecha 15 de junio de 2016 de primera instancia por el juzgado de familia aludido, que en lo pertinente en relación a sus intereses rechazó la demanda reconvencional de cuidado personal y la subsidiaria de relación directa y regular y suspendió el régimen existente en este sentido del requerente con sus dos hijos de 2 y 4 años, fundándose la sentencia en esta parte en el antecedente de existencia de una causa penal pendiente en contra del demandado por posible comisión de delito de abuso sexual en contra de los menores. Contra este fallo, ambas partes dedujeron recursos de apelación y fue concedido en el solo efecto devolutivo, encontrándose pendiente para su vista por la Corte de Valparaíso. Señala el actor que el precepto es decisivo en la resolución del asunto por la Corte y de no declararse su inaplicabilidad se verificará la infracción de los artículos 1, 19, números 1, 2, 3 y 26 y 5 de la Constitución Política en relación con normas del debido proceso contenidas en el Pacto San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En efecto, el artículo 167 dispone que cuando la existencia de un delito haya de ser fundamento preciso de una sentencia civil o tenga en ella influencia notoria, podrán los tribunales suspender el pronunciamiento de esta hasta la terminación del proceso criminal, pero agregando en la parte impugnada que ello procede si en el proceso criminal se ha deducido acusación o formulado requerimiento según el caso. En la especie, se sostiene, el juicio penal relativo al supuesto abuso sexual es un antecedente que la Corte de Apelaciones debe ponderar igualmente en la dictación de su sentencia, lo que justifica además la suspensión del pronunciamiento por parte de la Corte en esta causa civil a la espera del pronunciamiento en sede penal. Sin embargo, en el estado procesal actual de la causa penal y por aplicación de la norma reprochada, no existe más que denuncia en una investigación aún no formalizada y por lo tanto no se daría el supuesto necesario para poder suspender la tramitación y el pronunciamiento en la sede civil. Precisamente la necesaria espera de la acusación es la que determina que no pueda suspenderse esta causa civil y afectarse en principio, principalmente el principio de inocencia del actor. Señala el requirente que con el solo mérito de la denuncia por abuso contra sus hijos presentada por la madre unos días antes de la audiencia de juicio en primera instancia, se le privó de la posibilidad de ver a sus menores, reiterando que este antecedente penal y el resultado del juicio debe ponderarse por la Corte de Apelaciones al fallar la causa civil en segunda instancia. Y de no procederse así, por impedirlo la parte impugnada y la parte reprochada, que requiere la exigencia de la acusación, se afectará el derecho del actor a la presunción de inocencia, así como a la igualdad ante la ley y a su derecho a defensa en el marco de un debido proceso. Concluye que esta norma debiera aplicarse para ajustarse a la Carta Fundamental desde que se adquiere la calidad de imputado. Esta segunda sala, luego de oír alegatos en audiencia de 10 de noviembre de este año, y por resolución de la misma fecha, admitió tramitación del requerimiento y suspendió el procedimiento en la causa en que incide. Se confirieron traslados a efecto de la admisibilidad, los cuales no fueron evacuados en tiempo y forma. En el estado procesal actual, entonces, se dio cuenta en sesión de la sala y por resolución de 30 de noviembre, la misma sala ordenó que las partes vinieran a alegar, en este caso, exclusivamente acerca de la admisibilidad del requerimiento, fijándose la presente audiencia. Se ha anunciado en forma para alegar, señor presidente, el abogado don Edgardo Palacios en representación del requirente. Muy bien, gracias. Entonces, alega por el requirente el abogado Edgardo Palacio Angelini hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en estos autos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en representación de don David Óscar Díaz Pinto Aguilar y, como lo sostendré, solicito desde luego que se acoja se declare la admisibilidad del requerimiento
en base a las consideraciones que seguidamente paso a señalar. Como bien apuntaba el señor relator, en esta causa, con fecha 10 de noviembre, se ha decidido acoger la tramitación y por tanto se han dado por completamente satisfechas las exigencias contenidas en los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica Constitucional de este Tribunal Constitucional. Y por lo mismo entonces parece completamente innecesario que vuelva sobre esos puntos ya alegados en la vez anterior y nos ahorramos tiempo y repeticiones innecesarias con un solo punto que quiero dejarlo dicho desde ya, por si apareciera eventualmente una interrogante acerca de lo siguiente. Desde luego, de acuerdo al artículo 80, lo sabemos, debe tratarse de la impugnación de un precepto legal y que duda cabe estamos en una norma contenida en el Código de Procedimiento Civil. Pero, además, como se trata tan solo de la última parte del inciso primero del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, uno podría legítimamente preguntarse si se satisface la exigencia de que estamos frente a una regla de derecho, a una unidad de lenguaje, como bien lo ha descrito en múltiples sentencias este excelentísimo tribunal. Y no cabe duda, en mi opinión, que ese caso se da. Tanto así que si uno la regla la analiza pormenorizadamente, verá que el artículo 167 en su encabezado consagra un principio de la ciencia del derecho procesal, como ya lo había señalado antes, cuál es que nadie, nadie podrá ser tenido por culpable hasta que una sentencia dictada en un juicio en que sea respetado el debido proceso y por el tribunal competente, así lo declare. Sin embargo, en este caso, y en ese caso, el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil en su encabezado lo que hace es decir, mire, señor juez civil, en este caso de familia, si usted se encuentra con que en la sentencia que debe dictar, el fundamento de la misma o va a tener influencia notoria en ella la existencia de un delito, entonces usted puede suspender el procedimiento a la espera de que concluya el proceso criminal. Sin embargo, la parte final, que es otra regla, agrega un condicionado, una condicionante, que eso solo será posible si antes ha habido un acto que denominamos acusación o requerimiento. De modo que todo el tiempo que media entre el inicio de la adquisición de la calidad de imputado o de interviniente, hasta ese momento la persona carece de la posibilidad de ejercer, de invocar este derecho que aquí se estima lesionado, cuál es el derecho a la presunción de inocencia o de no culpabilidad, consagrado en los tratados internacionales que bien acaba de mencionar el señor relator. Y ya veremos cómo, a propósito de esta infracción constitucional, se siguen otras, precisamente por el carácter relacional de las normas constitucionales que están envueltas. Siendo así, entonces, no debiera haber ningún cuestionamiento acerca de la naturaleza de la norma impugnada. Esto es un precepto legal y que cumple con la unidad de lenguaje que este tribunal ha exigido en muchas ocasiones. En segundo lugar, entonces, tampoco parece prudente referirse a los numerales 1 al 4 del artículo 84 porque están debidamente satisfechos ya con antelación y quedaría pendiente solo concentrarse en lo que exigen los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Y es lo que voy a hacer enseguida. El artículo 5 señala el siguiente requisito. Cuando de los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación o ella no resultará decisiva en la resolución del asunto. Y luego, el 6, cuando carezca de fundamento plausible, expresión equivalente a fundada razonablemente de que se vale la propia Carta Fundamental. El primer, entonces, requisito, el contenido en el número 5, es que el precepto legal, si no va a tener aplicación o no resultará decisivo en la decisión del asunto que se encuentra en manos del tribunal que conoce de la gestión pendiente, entonces, efectivamente, también carece de sentido un pronunciamiento de este excelentísimo tribunal en esa línea. El precepto va a tener necesariamente aplicación porque, como ya lo tuvo en primera instancia,
porque este elemento, la existencia de un delito, es un elemento sustancial, fundamental, clave, yo diría, para resolver acerca del punto en que está. Y es un delito que se acusa a mi representado de haber violentado sexualmente a sus hijos. Es extremadamente grave, desde luego, eso. Él afirma que es completamente inocente de esa imputación y que esa imputación se le ha hecho con un fin espurio, como ya lo tendremos ocasión de ver. Pero el tribunal no puede suspender el pronunciamiento o el procedimiento en tanto exista esta norma que se lo impide. Ya lo ha dicho antes en un incidente que se planteó y consta en autos, no dándose los presupuestos contenidos en el artículo 167, ha dicho el tribunal, esto es, no encontrarse acusado o no haber requerimiento, no es posible acceder a la solicitud de suspender el procedimiento a la espera de que ese juicio termine para finalmente después resolver en sede civil lo que corresponda. En el recurso de apelación que está a la vista, este punto desde luego fue planteado y constituye uno de los puntos acerca de los cuales tendrá necesariamente que pronunciarse la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso. Así consta, entiendo que está a fojas 199 de este expediente y se reitera a fojas 200 de este expediente acá. Los abogados de mi representado hicieron cuestión de la violación del principio de inocencia, pero no tienen cómo evitar que el tribunal, atado por esta parte final del inciso primero del 167, suspenda el procedimiento porque no se encuentra, como he dicho, ni acusado ni tampoco requerido. De modo que, a mi juicio, no cabe duda alguna de que si estas normas, claramente contrarias a los preceptos, a los valores, a los principios y a normas expresas de derechos fundamentales consagrados por la Constitución, no es declarado así por este tribunal, se tendrá una sentencia ajustada a la legalidad, pero desde luego contraria a la Constitución. Se habrán, en este caso concreto, producido claramente efectos contrarios a la Carta Fundamental. Y en segundo lugar, entrando al otro requisito, cuando carezca de fundamento plausible. Perdón, quiero decir algo antes que se me quedó en el tintero acerca de si va a tener aplicación y si esa aplicación resultará decisiva en el asunto de que se trata. El requerimiento de inaplicabilidad en el trámite de admisión es un trámite previo preliminar que no ata a este excelentísimo Tribunal Constitucional para volver sobre el asunto, desde luego, al momento de dictar la sentencia definitiva, conociendo de todos los antecedentes que hoy no posee, ¿no? Y de allí entonces que sea tan importante en la decisión de asuntos de esta naturaleza el estado procesal en que llega el requerimiento a conocimiento de su señoría excelentísima. Este abogado es de la opinión que mientras más adelante el proceso se halle, tanto mejor para precisar y apreciar la vulneración o no de la Constitución de los preceptos legales o del precepto legal que se impugne en esta sede. Aquí ya nos encontramos en segunda instancia, al final, después de una sentencia de primera instancia, y ya ha ocurrido todo en esta sede y solo falta la vista de la causa. De modo que, al igual que en este tribunal, allá se da esa circunstancia. Y lo segundo, que no puedo dejar de mencionar ahora en este momento, es que esta mañana, hoy, mi representado, a través de sus abogados, me han hecho llegar una notificación de que fue objeto ayer. Ayer le han notificado que el Ministerio Público ha resuelto no perseverar en el asunto de conformidad a lo previsto en el artículo 248, letra C, del Código Procesal Penal. Y para eso, el Tribunal de Garantía de Viña del Mar ha fijado una audiencia para el próximo día 26 de diciembre y, como todos sabemos, entonces allí lo que debiera ocurrir es precisamente que este caso termine por este modo especial. Lo acabo de tener hoy y a efectus vivendi lo dejo a su señoría excelentísima. Y el segundo requisito que hoy debemos abordar es acerca de si este requerimiento de inaplicabilidad carece o no de fundamento plausible, si está fundado razonablemente en palabras del constituyente. Y nuevamente, al igual que el anterior, como es obra mía,
defenderé que, desde luego, así se ha hecho. Pero la exigencia de estar razonablemente fundado exige que éste sea lo suficientemente inteligible para el tribunal, para las otras partes, de manera que la pretensión que se trae a vuestro conocimiento y decisión sea lo suficientemente clara y precisa en relación al precepto legal que se impugna y la contradicción que éste presenta o presentaría con la Carta Fundamental en el caso concreto de que se trata. Y ese desarrollo se hizo tan acabadamente como se pudo, tal como les hacía presente en el alegato anterior. Este requerimiento es fruto del trabajo de solo una noche, porque estaba muy próxima la vista de la causa y había que traerlo a la brevedad posible a este contenido. Pero, en definitiva, aquí se señala cuál es la médula o el núcleo del tema a resolver. Se afirma que la parte final del inciso primero del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil produce o puede producir efectos contrarios a la Constitución porque contraría las siguientes normas o principios constitucionales. ¿Y por qué? ¿Cómo ocurre ello? Hoy no cabe duda que el artículo 5º, inciso 2, ha elevado la categoría de derechos fundamentales, desde un punto de vista formal, aquellos derechos contenidos en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Ya el relator ha sostenido 2 tratados que explícitamente consagran este principio de presunción de inocencia como tal derecho. Y siendo así, ese derecho lo poseemos todos desde el momento que nacemos por el solo hecho de ser persona, y solo se pierde la presunción de inocencia cuando existe una sentencia condenatoria de parte de un tribunal del crimen, nunca antes. Que pueda haber excepciones, ya lo he dicho, no, ningún derecho fundamental es absoluto a los efectos de este derecho, su contenido, no implica entonces que si aquí se ha violado el principio de presunción de inocencia, del mismo modo entonces se está pasando a llevar lo previsto en el artículo 5º en su inciso 2. Y esto en relación, desde luego, con lo previsto en el inciso 1 del artículo 1, toda vez que, como acá lo sabemos muy bien, todos los derechos arrancan del encabezado de nuestra Carta Fundamental en cuanto descansan en la dignidad humana. Tengo muy poco tiempo como para extenderme, pero no necesito extenderme porque todos, señores ministros, conocen perfectamente de qué estoy hablando. Y se pasa a llevar también el principio consagrado en el artículo 19, número 2 de la Constitución, toda vez que aquí la norma de que se trata en realidad deviene en arbitraria por la aplicación que puede tener en este caso concreto. En efecto, si una persona hubiese sido objeto de acusación o requerimiento, entonces el presupuesto normativo tendría plena aplicación. En cambio, como no lo ha sido, carece de aplicación y por lo tanto no puede esgrimir el ejercicio legítimo de ese derecho fundamental. 2, haciéndolo muy breve, estaban bastante más desarrollados desde luego en el requerimiento. También se lesiona el principio de defensa, contenido en el 19, número 3, de la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Y esto es por razones muy simples, porque puedo o estoy obligado yo a probar mi inocencia ahora en sede civil acerca de la existencia de este delito, que será el fundamento de la sentencia o tendrá en esta sentencia una influencia notable. Desde luego no puede exigirse que yo, desde el punto de vista, solo así podría, ¿no es cierto?, sortear el problema, y no es posible de sortear. Se trastoca, desde luego, el onus probandi. El principio de inocencia lleva envuelto que la prueba de la culpabilidad pesa sobre el persecutor y en ningún caso sobre quien es imputado o interviniente. Y se pasan a llevar, desde luego, también los principios que el propio legislador desarrolla a propósito de los derechos fundamentales de que se trata. Y quiero recordar aquí que cuando se dictó el Código Procesal Penal, al citarse en el preámbulo de este las fuentes que se emplearon, se señala textualmente, si me permiten la lectura brevemente, y pido de antemano si me puede dar 3 minutos más, señor presidente, los documentos que otorgan los parámetros básicos usados en el diseño del proyecto han sido la Constitución Política de la República,
y los instrumentos internacionales de derechos humanos que obligan al país, habiéndose tenido en cuenta especialmente entre estos últimos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Termino la cita y con esto demuestro cómo este principio también es recogido, ya lo hemos mencionado, en los artículos 4, 7 y 12 del Código Procesal Penal. Y se agrega más adelante. Directamente vinculado con la exigencia del juicio previo se encuentra el principio que obliga a tratar al imputado como inocente mientras no haya sido dictada una sentencia en su contra condenatoria. Es parte del preámbulo que luego desarrollan las disposiciones de este Código Procesal Penal. He agregado además que aquí se pasa a llevar el artículo 19, número 26. ¿Por qué? Por una razón tan simple como la siguiente. El derecho pierde todo su contenido y se desfigura si le aplicamos la restricción o la condición prevista en el inciso segundo del artículo 167, toda vez que él carece de aplicación. No va a poder esgrimir, no va a poder invocar, no va a poder ser respetado por los tribunales ese principio en tanto no haya acusación o requerimiento. Y por lo mismo, entonces, la infracción a la Constitución, en mi opinión, resulta muy clara, muy evidente y palmaria, motivo por el cual, en mi concepto, solo procede a declarar la admisibilidad del presente requerimiento y seguir adelante con él. Por lo tanto, es lo que solicito. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? ¿No? Muy bien. Ministro. Señor abogado, por su intermedio, presidente. Señor abogado, ¿cómo ve usted esto en el artículo 60? Ahora que tiene usted ahora su nombre federal, No, efectivamente, señor ministro, si este fenómeno ocurre, ya dejará de tener importancia el inciso final del artículo 167 y probablemente perderá oportunidad también el presente requerimiento. Después del 26 de diciembre, probablemente el tribunal podría decirme, bueno, ya la norma no va a tener aplicación, y con toda razón va a decirme eso, pero eso no ha ocurrido aún. Eso está en vías de ocurrir. Y por eso los presupuestos que hace el Tribunal Constitucional en el proceso de admisibilidad son hacia el futuro, de que si la norma se va a aplicar. Pero efectivamente, por lealtad a este excelentísimo tribunal, no podía hoy omitir este dato tan relevante, tan importante. Y lo más probable es que si eso acontece, si yo seré el primero en ir a decir, ya mi caso no tiene sentido que lo resuelva eso. Aun cuando va a seguir siguiendo esta norma ahí dando vueltas y ya veremos cómo ocurre, como pasó con la propia reforma, si me permite, la propia reforma a la Constitución, al artículo 16, cuando se suspende el derecho de sufragio, solo que opera en el sentido inverso, a partir de la acusación. En ese caso, ahí se pasó una inconstitucionalidad en la reforma constitucional, como bien lo han apuntado todos los tratadistas que han estudiado ese fenómeno, producto de una indicación sustitutiva que casi no tuvo discusión en el Congreso. Así fue lo que ocurrió. Pero claro, en el sentido inverso a este, de modo que es mucho menos grave. Este punto usted lo tiene apelado, ¿cierto? Sí, claro. Ya. Sí. Lo mencioné, y si es necesario, si usted me permite, señor presidente, a foja 199 de este expediente y 200 está la apelación en que se hace perfecta mención al tema. Yo no soy el abogado de la causa de familia, no es lo mío, pero sí se apeló.